El camino al pueblo. No tengo muchas razones para recordar aquel año con cariño. Era 2011, y tras la muerte de mi madre, regresé a un pueblo de Zacatecas al que juré no volver. Me fui a los 8 años. Viví en la capital desde entonces. Me acostumbré al ruido, al tráfico, a la vida acelerada. Pero cuando te quedas sin nadie, sin motivos, sin rumbo, terminas regresando al único lugar donde todavía alguien recuerda tu nombre. En mi caso, ese alguien era mi padre. Me recibió en la puerta de la casa donde crecí. No hubo abrazo ni sonrisa. Solo un «aquí no hay mucho, ponte a buscar trabajo». Ya no era el mismo hombre que yo recordaba. Era más flaco, más seco. Vivía solo, rodeado de herramientas viejas y con el tiempo oxidado atrapado en las paredes de adobe. A los pocos días, supe por un conocido que había una vacante de policía municipal en un pueblo a 40 minutos. Casi nadie quería ese trabajo. Era mal pagado, las patrullas estaban descompuestas y, según decían, el pueblo estaba podrido por dentro. Pero no tenía opciones. Fui. Me entrenaron en el municipio vecino. Nada que yo no conociera. Ya había trabajado en seguridad privada allá en la capital. Me aceptaron rápido. Tal vez porque nadie más quería hacerlo. Mis jornadas empezaban antes del amanecer. Mi tía me prestó una motoneta y con eso llegaba. Los caminos eran puros, baches, polvo, vacas cruzando. Las primeras semanas fueron tranquilas. Rutinas, caminatas largas, poca gente en la calle. El tipo de pueblo donde todos se conocen pero nadie se habla en voz alta. Recuerdo bien mi primer encuentro extraño. Eran como las 5 de la mañana. Yo apenas iba llegando y desde el monte, por una vereda empinada, vi a un viejito jalando una carreta cargada de leña. Ni un vehículo podría pasar por ahí. Lo saludé con un gesto. Él me respondió alzando la mano. «Buena suerte, joven», me dijo sin detenerse. «Cuídese de los Zárate. Esa familia no es de fiar». Me quedé frío. No lo conocía. Él tampoco, a mí. Pero hablaba como si supiera exactamente quién era yo. Seguí mi camino, pensando que era solo una advertencia de esas que se dan por costumbre en pueblos donde la ley es una sugerencia. Llegué a la comandancia y ese día, uno de los compañeros me acompañó parte del turno. Pero después de mediodía me quedé solo. Me senté afuera de una tiendita, tomando una soda. El calor era seco, duro. Entonces, se acercó un muchacho, flaco, moreno, con una gorra sucia que le cubría los ojos. No tendría más de 17 años. «Dice mi hermano que te quiere invitar a comer al rancho. Dice que es bueno conocerse». Se me quedó viendo como si esperara que yo le siguiera sin chistar. «Soy Santiago Zárate». Me incomodó. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si no fuera una invitación, sino una orden. Le respondí con cortesía que en otra ocasión. El chico me tomó del brazo con fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, la señora de la tienda salió y le gritó que me dejara en paz. El chico se fue sin decir nada más. «No se vaya nunca con ellos», me dijo la señora. «Si lo invitan otra vez, usted diga que no. Y mejor no, ande solo. Aquí se ve gente, pero no se siente la vida». Me quedé con eso en la cabeza. No dormí bien esa noche. Los días siguientes empecé a notar cosas raras. El comandante apenas hablaba. Cuando se mencionaba al apellido Zárate, todos desviaban la mirada. Los reportes desaparecían. Una señora vino a denunciar a uno de ellos por golpear a su marido, pero ni siquiera le tomaron la declaración. Silencio. Complicidad disfrazada de miedo. Una semana después, volví a ver al viejito de la carreta. Bajaba por el mismo camino jalando los mismos troncos. Lo saludé con respeto. Él se acercó con paso lento. Su ropa olía a humo y monte. ¿Ya los conoció?, me preguntó con una sonrisa casi burlona. Los Zárate no perdonan la desobediencia. No. «Me han hecho nada», le respondí, medio en broma. «Pero gracias por advertirme. Aquí los nuevos no duran», me dijo en voz baja. «Porque los que llegan con buenas intenciones, ellos los sienten, los huelen, buscan carne fresca. ¿Usted quiere quedarse?». No supe qué contestar. «No confíe en nadie», añadió mientras se alejaba. «Si le dan la espalda muy rápido ya lo vendieron».
Lo seguí con la mirada hasta que se perdió entre la neblina que empezaba a bajar de los cerros. Esa misma tarde, tomé valor y le pregunté a la señora de la tienda si ese viejito era conocido. Se me quedó viendo con expresión de desconcierto. ¿Cuál viejito? Aquí nadie baja con carretas por el monte desde hace más de 20 años. Esa vereda ya ni existe. Está cerrada por los derrumbes. Me quedé helado. Le describí al hombre. Ella se persignó. No vuelva a buscarlo. Si lo ve otra vez, usted haga como que no lo vio. Y si le dice algo, no le responda. Esas almas no descansan. Esa noche no pude dormir. El rostro del viejo, su voz ronca, su mirada seca, todo estaba demasiado nítido en mi memoria. A los pocos días, ya decidido a no quedarme, quise al menos despedirme. Al amanecer, en lugar de ir directo a la comandancia, tomé la motoneta y me desvié por la carretera vieja. Quería volver a aquella vereda. Agradecerle al viejo aunque fuera por advertirme. Encontré el camino. Estaba cubierto de maleza, pero la forma era la misma. Dejé la moto en la orilla y avancé a pie. Después de unos minutos, vi una casita, de adobe a lo lejos. Me acerqué, pero era solo ruina. 2 muros de pie, techo derrumbado, ni señales de vida. Cuando me di la vuelta para regresar, escuché un silbido, un sonido seco, corto. Me detuve. El corazón me latía con fuerza. Volví la mirada, pero no había nadie. Ni un pájaro, ni un insecto, nada. Solo el viento meciendo, las ramas. A unos metros de donde estaba, vi algo entre los árboles. Era madera podrida, enredada con raíces. Me acerqué. Era la carreta, la misma. No quedaba mucho, unas ruedas vencidas, sogas podridas, clavos oxidados. Pero era ella. Lo supe, porque tenía un grabado en un costado, una cruz mal tallada. La había visto cuando hablé con el viejo. Sin duda era la misma, pero eso era imposible. Esa carreta llevaba ahí años. La naturaleza la había reclamado. No había forma de que alguien la hubiera usado días antes. Corrí de vuelta al camino, sin mirar atrás. Esa tarde presenté mi renuncia. Nadie me detuvo, ni siquiera el comandante. Solo me dijo: «Usted sabrá por qué se va, muchacho». Volví a casa de mi padre con la certeza de que me había salvado de algo mucho peor que un mal sueldo o una patrulla sin gasolina. Pero no pasaron ni 3 días cuando recibí una llamada. Era el mismo comandante. «Necesito un favor, hijo. Una última cosa. Tenemos un pendiente en un rancho, el de los Zárate. No venga a la comandancia. Váyase directo para allá. Llévese su placa. Es cosa rápida». Le colgué sin contestar. No volví a saber de él. Volví a la capital. Me costó encontrar trabajo, pero nunca quise contar esa historia completa. No me creerían. Dirían que estoy loco, que estaba estresado, que era el miedo de estar solo en un pueblo olvidado. Pero yo sé lo que vi, lo que sentí. Sé que hay pueblos donde la muerte camina en silencio, donde los vivos y los muertos se cruzan sin notarlo, donde hay familias que hacen pactos que la ley no puede tocar. Y también sé que el viejo de la carreta no era de este mundo, porque desde entonces, cada vez que me despierto a las 5 de la mañana, juro escuchar a lo lejos el crujir de sus ruedas, arrastrándose entre las piedras. Tras la puerta. Soy policía en México y prefiero no dar mi nombre ni el sitio exacto donde ocurrió todo, porque se supone que no debo revelar nada de lo que vemos en nuestras rondas. Sin embargo, tengo la necesidad de compartir esta experiencia que cambió por completo lo que creo posible en este mundo. Llevo algunos años patrullando zonas conflictivas y me ha tocado enfrentar situaciones de alto riesgo, asaltos a mano armada, peleas domésticas, gente bajo la influencia de drogas y un largo etcétera. Pero aquella noche, lo que presencié no se parecía a nada de lo que había vivido antes. Era algo que no se podía explicar con la lógica ni con los protocolos que nos enseñan en la academia. Todavía, a veces, cierro los ojos y revivo cada detalle, como si mi mente se empeñara en recordarme que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Era una noche fría y con mucha neblina. El ambiente se sentía denso, como si un presagio pesado flotara en el aire.
Mi compañero de turno, a quien llamaré Ramírez, y yo llevábamos horas dando vueltas por la zona asignada. Aquella vez, todo parecía tranquilo. Cuando digo tranquilo, me refiero a que no habíamos recibido avisos de enfrentamientos fuertes, solo incidentes menores con borrachos o algún altercado verbal en la calle. Sin embargo, la noche me generaba un presentimiento raro. Me había pasado antes, una intuición sutil, un cosquilleo en la nuca. Pero esa vez era diferente. El frío punzaba mis huesos y la niebla se arremolinaba como si quisiera ocultar algo que no deseaba ser visto. Pasaba de la medianoche cuando recibimos la alerta a través de la radio. Nos informaron que una niña estaba pidiendo auxilio desde su domicilio, desesperada por la condición de su madre. No había muchos detalles, la menor apenas pudo explicar que algo muy grave sucedía con su mamá, pero no entendía bien qué era. Ramírez y yo encendimos la sirena y nos dirigimos de inmediato al lugar. Al llegar, bajamos con cautela de la patrulla. El sitio era modesto, una casa de 2 pisos con poca iluminación. Llamamos a la puerta y una niña muy pequeña nos abrió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y se la notaba temblorosa, casi sin poder pronunciar palabra. Intenté calmarla como pude. Le pregunté qué pasaba con su madre. Ella dijo que estaba encerrada en su habitación y que gritaba cosas horribles, pero también mencionó que había alguien más. Con mi mano sobre el arma, entré junto a Ramírez. Dentro, la atmósfera estaba helada, mucho más que fuera, y eso que la calle ya era bastante fría. Subimos las escaleras con nuestras lámparas apuntando al piso superior. Se oían golpes secos contra la pared, seguidos de los gritos de la mujer. Pedía que la dejaran en paz, repetía que se fuera. Su voz era un lamento agudo cargado de desesperación. Nos acercamos a la puerta y anunciamos que éramos la policía. Exigimos que la persona implicada saliera y se entregara. En ese momento, cesó todo sonido. Ni un solo susurro. Ramírez me miró. Sin perder tiempo, él giró la perilla y abrió la puerta de golpe. Yo mantenía mi arma lista, esperando cualquier ataque. Pero la habitación estaba vacía, con excepción de la señora. Permanecía en la esquina, con la mirada perdida y el rostro en una mueca de pánico insuperable. Su cabello estaba revuelto y respiraba de forma agitada. Le preguntamos dónde estaba la persona que la agredía. Ramírez revisó debajo de la cama, en el closet, hasta en las ventanas. No había nadie y tampoco era factible que hubieran escapado sin ser vistos. La señora, con un hilo de voz, nos dijo que debíamos irnos de ahí, que no teníamos idea de lo que acechaba la casa. Al principio pensamos que podría estar bajo la influencia de alguna sustancia. Le aseguramos que todo estaba bajo control, pero ella solo repetía, cada vez más alterada, que estábamos en peligro. En ese instante, escuchamos un portazo en la planta baja, seguido del llanto aterrorizado de la niña. Bajamos tan rápido como pudimos. La encontramos oculta debajo de la mesa, temblando. Traté de abrir la puerta principal, pero estaba completamente trabada, como si algo enorme la bloqueara del otro lado. Sentí un escalofrío cuando recordé que había quedado entreabierta al entrar. Miré a Ramírez, esperando que él tuviera alguna idea. Entonces, la señora bajó gritando como si la persiguiera la muerte misma. Con los ojos desorbitados, nos acusó de haber provocado todo, de haber atraído a la peor presencia posible. Hablaba de un el que había llegado. Yo me mantenía incrédulo. Pensaba que la señora estaba en un estado de paranoia. Pero de pronto, todas las luces de la casa empezaron a titilar. El aire se puso más helado y un olor a putrefacción nos invadió. El perro de la familia, que estaba amarrado en un pequeño patio, comenzó a ladrar y aullar. Lo hacía de un modo que jamás había escuchado antes, casi como si lo estuvieran lastimando. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que retumbaba en mis oídos. Estaba entrenado para manejar emergencias y enfrentar criminales violentos, pero nada me preparó para aquello. El pánico se alojó en mi pecho y me dificultaba pensar con claridad. Después oímos pasos en la escalera, unos pasos pesados que resonaban de una forma antinatural. No era el ruido que haría una persona.
Eran como pisadas de pezuñas o algo con garras, rítmicas y lentas. Ramírez y yo levantamos nuestras armas y gritamos que se identificara, que no dudábamos en disparar. Nadie contestó. Los pasos se detuvieron de repente. La señora, que estaba de rodillas en el suelo, quiso decir algo, pero un alarido le brotó de la garganta cuando algo invisible la agarró por los tobillos y la arrastró escaleras arriba. Fue un movimiento brusco e inhumano, con una fuerza que la golpeó contra cada escalón. Mi compañero disparó una vez, por puro instinto, hacia el techo, y yo corrí para sujetarla, pero no pude reaccionar a tiempo. Esa cosa la jaló como un muñeco de trapo hasta el piso superior y la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejando salir solo los gritos desgarradores de la mujer. No había ni un segundo que perder. Subimos de inmediato, temiendo lo peor. Ramírez intentó abrir la puerta a empujones, yo golpeé la chapa con la culata del arma para romperla, pero por más fuerza que ejercimos, no cedía. Era como si hubiese un muro invisible que la mantenía sellada. Los gritos se transformaron en lamentos atroces, casi infrahumanos, y entre ellos se oían unos rugidos que no se parecían a ningún animal que yo conociera. Daban la impresión de provenir de varias gargantas a la vez, como si hubiera múltiples presencias ahí dentro. El choque contra las paredes retumbaba en toda la planta alta. Intenté usar mi radio para pedir refuerzos, pero no funcionaba. Sin señal, sin energía eléctrica que se mantuviera estable y con el perro gimiendo en el patio, estábamos totalmente aislados. Sentí que nos habíamos adentrado en un territorio donde la ley y la lógica no servían de nada. Ramírez y yo intercambiamos una mirada que decía lo que ambos temíamos, estábamos superados por algo que no entendíamos. Aún así, era imposible dejarlas solas, a la niña y a su madre, ante esa presencia que no podíamos describir. Con toda mi fuerza, me lancé una vez más contra la puerta. Las bisagras crujieron. Sentía un hormigueo en la punta de los dedos y el pelo de la nuca erizado. Luego, por fin, la puerta cedió un poco. Ramírez le dio un empujón final y se abrió con un chirrido atronador. Nos quedamos helados ante la imagen. La habitación estaba con las paredes cubiertas de arañazos que surcaban la pintura y en el piso yacía la señora, cubierta de un sudor frío y con la mirada clavada en el techo. No había rastro de aquel ser, ni de alguien más. Pero la expresión en su rostro era la de alguien que ha visto su peor pesadilla cobrar vida. Nos acercamos con cuidado. Ella movía los labios, pero no salían palabras comprensibles, solo quejidos. Traté de revisarle el pulso y noté que su muñeca sangraba, como si algo la hubiese sujetado con garras. Sentí un calor gélido que me recorrió los brazos y un presentimiento me dijo que aún no estábamos a salvo. Entonces, sin previo aviso, se oyó un crujido bajo el piso, algo golpeaba desde abajo de las tablas o tal vez era entre las paredes, no lo sé con certeza. El sonido era sordo, repetitivo, como si algo reptara por los rincones de la casa. Ramírez apuntó su linterna hacia la escalera, como esperando encontrar una explicación. Pero lo que vimos fue apenas un borrón, una silueta oscura que se movió con una rapidez imposible. Alcancé a notar algo semejante a un par de ojos brillantes antes de que desapareciera. La señora recobró un poco la voz y gritó con un tono ronco que saliéramos de inmediato. No sé qué fuerza nos impulsó a hacerle caso, porque nuestro deber era protegerlas, pero también comprendimos que quedarnos podía ser un error fatal. Agarré a la mujer por un brazo, Ramírez por el otro, y la levantamos. Al llegar a la escalera, recordé a la niña. La encontramos todavía escondida debajo de la mesa, temblando y con el rostro empapado en lágrimas. La cubrí con mi chamarra e intentamos llegar a la puerta principal. Sorprendentemente, esta vez se abrió sin resistencia. El perro ladraba afuera, pero en cuanto nos vio salir, corrió hacia un rincón del patio, aullando. Aquella casa se sentía como un pozo de sombras que amenazaba con tragarnos. Ayudamos a la señora y a la niña a subir a la patrulla, mientras Ramírez revisaba una última vez el perímetro por si había algún intruso real que pudiéramos detener. No había nada ni nadie. Era como si la noche y la niebla hubieran devorado por completo la presencia siniestra. Pero el silencio no traía paz, era un silencio cargado de algo indescriptible.
Decidimos llevar a la madre y a la menor a un hospital cercano. La mujer se retorcía en la camilla, murmurando palabras incoherentes. La niña nos miraba con un terror inhumano, como si no confiara en que pudiéramos mantenerla a salvo. Sentí una mezcla de impotencia y miedo. No encontrábamos explicación lógica a lo sucedido. Tras dejar a la familia en observación, realizamos el reporte. Pero, como es de esperarse, no podíamos contar todo tal cual ocurrió. Los superiores no nos habrían creído, o peor aún, nos habrían juzgado por inventar historias o por perder la cordura. En los días siguientes, intenté preguntar al personal del hospital sobre su estado, pero me encontré con respuestas evasivas. Al parecer, la madre presentaba marcas extrañas en la piel y crisis nerviosas constantes. Los médicos consideraban la posibilidad de un evento psiquiátrico agudo, aunque ninguno podía explicar las contusiones y heridas de forma coherente. Tampoco daban con una razón para las garras que supuestamente la habían sujetado. Lo atribuían a su propia desesperación, quizá arañazos que ella misma se propinó. Pero sé lo que vi. Esas marcas no eran de uñas humanas. Pasaron semanas y ni Ramírez ni yo pudimos dormir bien. A veces nos llamaban para patrullar cerca de la misma zona y sin decírnoslo abiertamente, evitábamos pasar frente a esa vivienda. Nadie nos obligaba a regresar, pero sentía que la casa seguía ahí, como un testigo mudo de lo inexplicable. Incluso llegué a preguntar a algunos vecinos, sin dar detalles de lo ocurrido, pero todos se limitaban a decir que en esa casa siempre sucedían cosas raras. Mencionaban sombras, ruidos en la noche, y la misma familia parecía llevar mucho tiempo con problemas que nadie podía aclarar del todo. Hoy por hoy, todavía recuerdo esa figura en la escalera, esos pasos irreales y los gritos de la señora cuando la arrastró algo que jamás logramos ver de frente. A veces despierto sudando, con la imagen de esos ojos brillantes clavados en mi memoria. Este testimonio lo comparto con el temor de que muchos no me crean. No busco convencer a nadie de lo que existe o no existe. Solo quiero que quienes lean estas líneas comprendan que hay fuerzas más allá de la comprensión humana y cuando las enfrentamos, nuestros entrenamientos y armas poco pueden hacer. Aún estoy en servicio activo. He vivido situaciones violentas desde entonces, pero ninguna comparable a esa noche. Cada vez que me toca un turno nocturno y la niebla envuelve las calles, recuerdo el ruido de esas pezuñas, el eco de esos golpes y los gritos de la madre suplicando que la dejaran en paz. No he vuelto a saber de ella y de su hija. Prefiero creer que lograron recuperarse y empezaron de nuevo en otro lugar, lejos de aquella casa y del horror que vivieron. Yo sigo en el forcejeo diario con el crimen y la injusticia, pero en el fondo, estoy convencido de que hay algo peor que los delincuentes humanos. Hay algo que acecha en la oscuridad y que puede tomar la forma de nuestras peores pesadillas. Esa noche me lo demostró de la manera más cruda. Y aunque cuente esto para aliviar la carga en mi conciencia, sé que nunca borraré de mi mente la certeza de que, tras algunas puertas, acechan sombras que no pertenecen a nuestro mundo. Umbral sangriento. Nunca pensé que llegaría el momento en que me animara a contar esta historia. Tal vez sea porque ahora, tras varios años de servicio y recién jubilado, siento la necesidad de compartir lo que viví, aunque me siga provocando escalofríos cada vez que lo recuerdo. A lo largo de mi carrera como agente de la policía, me topé con toda clase de sucesos. Muchos incidentes violentos, otros teñidos de simple mala fortuna y unos cuantos tan fuera de lo común que me quitaron el sueño durante semanas. De ninguno de ellos había hablado con nadie, excepto con mi compañero de patrulla, y hasta hoy mantuve mi silencio por temor al ridículo o a contravenir normas de confidencialidad. Pero lo que aconteció aquella noche, en aquel remoto cementerio de un pequeño pueblo llamado San Gregorio, fue tan escalofriante que no puedo llevarlo más tiempo sobre mis hombros y narrarlo. Corría el año 2011. Yo patrullaba en el turno nocturno al lado de un oficial de nombre Colmenares. Era un hombre tranquilo, de gesto serio y pocas palabras, con el que me llevaba bien en lo profesional, aunque no teníamos demasiada amistad fuera del trabajo.
El turno de noche solía ser mucho más relajado que el de día, la ciudad dormía y solo de vez en cuando surgían llamadas por riñas familiares o algún conductor ebrio que terminaba golpeando su auto contra un poste. Nada extraordinario. Pero aquella madrugada, alrededor de las 3, recibimos una llamada desde la central que nos indicó presentarnos con urgencia en el Panteón Municipal de San Gregorio, a más de 40 minutos en coche del centro. No proporcionaron detalles claros, tan solo dijeron que el velador había reportado una violación a la propiedad y actos de vandalismo. Colmenares y yo intercambiamos miradas de desconcierto, pero sin pensarlo 2 veces encendimos las sirenas y partimos hacia ese rumbo. El camino transcurrió en silencio y bajo una luna pálida que se alzaba sobre las colinas. Poco a poco, los faroles de la urbe se fueron difuminando y nos adentramos en carreteras secundarias, apenas iluminadas por nuestros propios faros. La noche era fría, con un viento constante que parecía traer consigo olores extraños, como si el mismo aire quisiera advertirnos de que algo malo nos esperaba. Quizá la hora, quizá la soledad del tramo, o tal vez una corazonada, pero recuerdo perfectamente mi repentina inquietud. Colmenares notó mi nerviosismo y lo único que murmuró fue: «No me gusta este lugar». A mí tampoco, pero ya estábamos allí para cumplir con nuestro deber. Al llegar a la entrada del cementerio, la primera persona con quien nos topamos fue el guardia, un hombre llamado Mauro. Tendría unos 60 años y se notaba que su nerviosismo rebasaba cualquier límite. Sus manos temblaban, al igual que su voz. Primero verifiqué que estuviera físicamente ileso, luego nos contó a grandes rasgos lo que había sucedido. Entre balbuceos, explicó que escuchó ruidos en la zona de los mausoleos y pensó que eran vándalos. Aseguró que oyó algo parecido a risas o gemidos, y cuando finalmente llegó al sitio vio a 2 individuos corriendo entre las tumbas, moviéndose con una agilidad inhumana, según sus palabras. Después, lo que encontró al acercarse al área de la que provenían los sonidos era tan espantoso que prefería no describirlo con mucho detalle. Insistió únicamente en que necesitaba nuestra ayuda. Colmenares y yo nos miramos con expresión incrédula. No era la primera vez que atendíamos denuncias de vandalismo en panteones, aunque solían ser casos de jóvenes que rompían lápidas o pintaban grafitis. Sin embargo, la mezcla de terror y desconcierto en la mirada de Mauro nos advirtió que aquello no se trataba de un acto de rebeldía habitual. Mientras nos adentrábamos más en el cementerio, usando nuestras linternas para guiarnos, el guardia nos suplicó que no fuéramos solos, pero no podíamos permitir que un civil se arriesgara de ese modo. Pedimos que aguardara en la entrada con el teléfono en mano, preparado para contactar a la central si algo salía mal. La atmósfera del lugar era tétrica de por sí. Los pasillos entre las lápidas estaban cubiertos de una hierba crecida y mal cuidada, los faroles escaseaban y solo podíamos avanzar a tientas bajo la luz blanquecina de nuestras linternas. A medida que nos adentrábamos, comencé a percibir un olor nauseabundo que revolvía el estómago. No podría definirlo con exactitud, pero tenía reminiscencias de carroña, mezclada con un ligero hedor a humedad y tierra removida. Colmenares también lo sintió, lo noté porque dirigió su lámpara al suelo, como si presintiera que algo se arrastraba bajo nuestros pies. Pasaron varios minutos hasta que distinguimos una fosa abierta. Era una tumba reciente, la tierra estaba removida y la tapa del ataúd se veía hecha astillas en un extremo, como si alguien la hubiera forzado con brutalidad. Nos acercamos con cautela y descubrimos el cuerpo de un hombre joven, probablemente no llevaba ni una semana enterrado, según el olor fresco de la descomposición y la fecha que se apreciaba en la lápida. El cadáver yacía parcialmente fuera del ataúd y lo que más me impactó fue que le faltaban partes de su cuerpo. No era un corte limpio, parecía como si hubieran arrancado esas extremidades con una fuerza imposible de concebir. Me heló la sangre. Sentí náuseas y tuve que respirar hondo para no vomitar ahí mismo. Lo siguiente que ocurrió fue que escuchamos, a lo lejos, un crujir de ramas. Colmenares me hizo una seña para mantenernos en silencio y apagar las linternas. Desde la penumbra, comencé a percibir un murmullo, algo parecido a un quejido animal, pero con una cadencia extraña, casi humana. Nos quedamos muy quietos y, de pronto, un alarido gutural se esparció por el camposanto. Jamás había oído un sonido así.
No era un grito normal, parecía surgir de un sitio lejano, como si viajara entre las lápidas y resonara en nuestros oídos de manera casi sobrenatural. Mis piernas temblaron y por un momento pensé que no sería capaz de moverme. Sin embargo, obligué a mi cuerpo a reaccionar y alcé mi linterna hacia los mausoleos, intentando descubrir el origen de aquel bramido. A medida que avanzamos hacia la sección antigua del cementerio, ese olor repulsivo se intensificó. Me sentí atrapado en una pesadilla, sin saber si la verdadera amenaza eran seres humanos, trastornados o algo aún peor. El aire parecía enrarecido. Empecé a percibir un ligero sabor metálico en la boca, como cuando uno siente miedo intenso y la adrenalina inunda el cuerpo. Seguíamos caminando en silencio, con los latidos desbocados y un ligero zumbido en los oídos. A un costado de un mausoleo decrépito había un árbol retorcido cuyas ramas se alargaban como garras hacia el cielo. Colmenares se detuvo en seco y apuntó su linterna hacia lo alto. No logré ver nada en un primer instante, pero luego noté una sombra que se agitaba. Juro que por un segundo mis ojos distinguieron a una figura encorvada sobre la rama, como si fuese una persona de edad avanzada aferrada con manos huesudas. Su silueta se sacudió y, de su boca, colgaba algo que parecía un pedazo de carne, tal vez un brazo. Sentí que la sangre se me helaba, un terror indescriptible me recorrió la espalda y tuve la impresión de que mi conciencia vacilaba entre la realidad y la locura. De pronto, esa cosa soltó una carcajada baja, áspera y retorcida, y se impulsó con un movimiento antinatural hacia la parte más alta del árbol. Las ramas crujieron con violencia, como si estuvieran a punto de quebrarse. Luego oímos un revoloteo que resonaba con fuerza y, en un abrir y cerrar de ojos, una criatura alada emprendió vuelo. No puedo decir con certeza si era un ave de gran tamaño o un ser humanoide con alas, pero se perdió en la penumbra mientras Colmenares y yo, paralizados por el horror, apenas podíamos reaccionar. Creí que mi compañero se desplomaría, pues su rostro estaba más pálido que la luna que iluminaba tenuemente el cementerio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logramos recobrar la compostura. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Cuando por fin conseguí moverme, tomé a Colmenares por el brazo y lo insté a registrar ese árbol, por si aquella figura había dejado restos o indicios. Conseguimos subir unos pocos metros por las ramas más bajas, pero no hallamos nada que nos explicara lo que acabábamos de presenciar. Solamente un rastro de sangre seca y, prendido entre las hojas, lo que parecía un fragmento de tela oscura. No tenía forma definible, como si hubiera sido desgarrada por garras o por un mecanismo violento de transformación. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo al imaginar que o quien era capaz de semejante cambio, de devorar restos de un difunto y luego desaparecer con la ligereza de un ave. Descendimos del árbol, sin pronunciar palabra. Nuestras mentes iban a 1000 por hora intentando comprender lo que apenas habíamos visto. Cuando regresamos a la entrada, Mauro continuaba ahí, inmóvil. Lo observamos con un ligero temblor y él, en lugar de mostrarse sorprendido por nuestra expresión desencajada, nos dedicó una mirada taciturna. Parecía saber que algo sin nombre habitaba en ese cementerio. No se inmutó cuando le contamos, con los labios trémulos, lo que descubrimos. Solo bajó la vista, con el gesto de quien lleva años viviendo con una certeza demasiado pesada como para expresarla. Fue un silencio opresor, una confirmación de que en ese lugar moraba algo mucho más tenebroso que el vandalismo o los crímenes convencionales. Colmenares me preguntó en voz muy baja qué debíamos hacer. Nuestra formación en la academia no incluía protocolos para enfrentar criaturas imposibles o episodios que desafiaran las leyes de la naturaleza. Lo más sensato era llamar refuerzos, pero, ¿qué les diríamos? Que una bruja o un engendro estaba mutilando cadáveres y rondando el lugar. Temí quedar en ridículo si lo reportábamos sin pruebas contundentes. Sin embargo, no contábamos con alternativa, había un cadáver profanado y señales de que quienes habían hecho eso podían volver a atacar. Decidimos reportar el hallazgo del cuerpo y la presencia de sospechosos peligrosos en el cementerio, sin entrar en detalles que se salieran de lo ordinario. Mientras esperábamos que llegara otra patrulla, un escalofrío me recorrió ante la idea de que esa cosa siguiera merodeando, observándonos desde la oscuridad. A cada pequeño crujido de ramas, mi corazón se disparaba.
Hasta el leve aleteo de un ave nocturna, que normalmente pasaría desapercibido, me ponía en guardia. Mauro se mantenía en silencio, pero percibí en su rostro el gesto de quien se debate entre contar la verdad o callarla. Jamás supimos cuánto sabía realmente ese hombre, mas supongo que había presenciado cosas imposibles de entender. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, nos cuestionaron con escepticismo, sobre todo al ver nuestras reacciones nerviosas. Decidimos no mencionar la criatura alada ni la figura en las ramas. Tan solo comentamos que vimos a dos individuos desaparecer entre las sombras que se movían con velocidad inusual. El capitán nos pidió que permaneciéramos en el lugar mientras un par de agentes se internaban con perros en la zona de los mausoleos, pero ya no hallaron rastro de nadie. Solo el cuerpo profanado del joven y tierra removida. En el reporte oficial se consignó que se trató de un acto de profanación por parte de desconocidos y se cerró el asunto a los pocos meses sin culpables identificados. La causa oficial fue vandalismo y posible ritual. Pero Colmenares y yo sabíamos que aquello no se acercaba, ni de lejos, a la verdad de lo que vivimos. Esa noche no fui capaz de pegar ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía la imagen de esa mujer retorcida devorando parte de un cadáver. Recordaba su risa siniestra y los ojos brillando en la penumbra. Tardé muchas semanas en superar por completo las pesadillas y el miedo de que algo semejante apareciera de nuevo. Colmenares no volvió a ser el mismo, se volvió más callado, más huraño. Ambos evitamos comentar lo sucedido con los compañeros, pues sabíamos que no nos creerían. Durante años, cada vez que escuchaba hablar de santería, magia negra o brujería, un escalofrío me sacudía. Me rehusé a investigar el tema porque, presintiendo la respuesta, tenía la íntima certeza de que, en este mundo, hay cosas capaces de traspasar las fronteras de la lógica. Al paso del tiempo, me acostumbré a acallar aquella vivencia, pues no aporta nada a quienes no quieran creer en sucesos ajenos a nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, ahora, en mi jubilación, decidí sacarlo a la luz de forma anónima. No pretendo convencer a nadie, ni que piensen que estoy loco, únicamente quiero que quede constancia de que hay eventos para los que un policía no está preparado, y que a veces, en los sitios más oscuros y abandonados, entre tumbas y silencios cargados de misterio, puede haber un mal que acecha y que ningún arma puede detener. Ese recuerdo seguirá conmigo hasta el día de mi muerte, como un recordatorio de que el horror verdadero existe y se oculta en las sombras, presto a mostrarnos un rostro grotesco e indescriptible cuando menos lo esperamos. El retén de la nada. Yo soy municipal desde hace más de 8 años en un pueblo olvidado de Campeche, un sitio que no sale ni en los mapas turísticos. Aquí todos nos conocemos. Hay poca delincuencia y casi nunca pasa nada. La vida transcurre, lenta entre calor, monte cerrado y calles vacías. Pero aquella madrugada, mientras hacía una ronda por caminos poco transitados, viví algo que nunca me voy a sacar de la cabeza. Algo que cambió mi forma de ver este uniforme y todo lo que creía entender del mundo. Era mi día de descanso, pero no podía dormir. Sentía una ansiedad rara, como si algo me apretara el pecho sin razón. A las 2:30 de la mañana agarré la patrulla. Marqué salida en la bitácora y me fui por los caminos rurales, de esos donde la vegetación lo cubre todo, y a los 5 minutos ya no sabes si vas o vienes. Me gustaba patrullar solo por esas brechas. Me ayudaba a despejar la mente. Las luces del pueblo se quedaron atrás y solo me acompañaba el ruido del motor y el canto lejano de los grillos. Alrededor de las 3 vi a lo lejos las luces de un vehículo que parecía ir más adelante. Frenó en seco. Luego pareció doblar a la derecha, perdiéndose entre los árboles. Pensé en regresar, pero algo me empujó a seguir. Ya estaba ahí. Tal vez era un borracho, tal vez un ladrón queriendo esconder algo. Cuando llegué al punto de la curva, noté que el camino se dividía en dos. A la izquierda un sendero casi borrado, lleno de ramas y lodo. A la derecha otro más claro, recto y silencioso. Elegí el segundo. Avancé despacio. A cada metro, sentía que me adentraba en algo que no estaba hecho para nosotros. El camino parecía nuevo, pero era viejo. No tenía sentido. Árboles más altos de lo normal,
raíces que cruzaban como dedos saliendo de la tierra, y un calor abrumador que me hacía sudar pese a que eran las 3 de la mañana. No reconocía nada. Sentí que ya no estaba en mi jurisdicción. Revisé, el GPS no había señal, tampoco en la radio. Una barra de señal apareció en el celular y de inmediato desapareció. Frené, bajé de la unidad y caminé unos pasos hacia atrás, levantando el teléfono como si eso ayudara. Nada. Fue entonces que escuché un ruido seco entre los árboles. No era el viento. Era como si algo enorme caminara sobre hojarasca podrida. Corrí, de regreso a la patrulla cerré de un portazo y metí velocidad. No me detuve hasta ver otra bifurcación. Otra vez, 2 caminos, idénticos. El corazón me palpitaba fuerte. Respiraba por la boca y no me atrevía a apagar el motor. Intenté comunicarme, por radio. Silencio. Y en medio de ese silencio, lo escuché. Era un lamento largo, gutural, casi animal que venía desde mi derecha. No sabría describirlo. No era humano. El eco se mezclaba con el zumbido de los insectos y el chirriar de alguna ave nocturna, pero ese sonido sobresalía. Hacía que todo, dentro de mí, me gritara que me fuera de ahí, pero no lo hice. Elegí el camino de la izquierda esta vez, no por lógica, sino porque ese lamento venía del derecho. Avancé por lo que sentí fueron kilómetros, pero quizá fueron menos. De pronto, a lo lejos, las luces de un coche. Me alivié un segundo hasta que noté que era el mismo juego de luces que había visto antes. Aparecieron, se apagaron y se encendieron nuevamente. Esta vez, el auto quedó de frente a mí, detenido, a la distancia en línea recta. Ambos nos veíamos, aunque no podíamos reconocernos. Preparé el arma. Intenté hablar por radio, pero la estática apenas dejaba pasar mi voz. Avancé lentamente. El otro vehículo hizo lo mismo. Cuando estábamos cerca, ambos frenamos. 2 oficiales bajaron de la patrulla contraria. Me apuntaron. Yo también. Pero bastó una mirada para saber que todos estábamos igual de confundidos. Eran municipales, de Quintana Roo. Se notaban nerviosos, empapados de sudor. Uno de ellos me dijo que llevaban rato siguiendo una camioneta sospechosa, que los llevó por esos mismos caminos. Se habían perdido. Exactamente como yo. Nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Intentamos comunicarnos por radio. Nada. El que parecía ser el más joven comenzó a decir que esto ya había pasado antes, que su abuelo, también policía, había narrado algo parecido, que ese lugar no debía tocarse, y justo entonces, el silencio absoluto, como si alguien apagó todo el mundo. Nada se escuchaba, ni grillos, ni aves, ni viento, nada. Nos quedamos quietos, con las armas al frente, sin atrevernos a respirar fuerte. En la espesura del monte, algo se movía. No lo veíamos, pero sabíamos que estaba ahí. La opresión en el pecho se volvió insoportable. El silencio dolía, hasta que todo volvió de golpe. Los sonidos del monte regresaron de un solo golpe, como si alguien soltara un botón. Y yo vi algo. No sé si lo imaginé, pero vi una silueta alta, inmóvil, con algo parecido a un penacho que se perdía entre los árboles. Nadie dijo nada. Nadie preguntó. Pasaron 20 minutos. Luego vimos una camioneta pasar. 2 hombres mayores nos miraron, con desconfianza, pero al ver las patrullas bajaron la velocidad. Les pedimos orientación. Nos ofrecieron guiarnos. No lo dudamos. Lo seguimos por casi 40 minutos por caminos que, honestamente, nunca antes había visto, aunque he patrullado esta zona por años. Finalmente, llegamos a una carretera con señalamientos conocidos. Cada quien tomó su ruta. Me alejé de 1900 ahí sin mirar atrás. Cuando recuperé la señal me comuniqué con la base. Les conté todo, o casi todo. Dije que me había perdido. No hablé de la silueta. No hablé del silencio ni del ruido. No hablé del penacho. Horas después, ya en casa, no pude dormir. Me puse a revisar mapas. No existe esa bifurcación. No hay conexión con caminos hacia Quintana Roo por esa zona. Ni los más viejos del pueblo conocen un camino así. Llamé a la comandancia de allá. No hay reporte de patrullas extraviadas, ni agentes en servicio en esa zona esa noche. Dicen que los 2 policías con los que estuve no existen.
que ese código de patrulla ya está dado de baja desde hace años. Intenté olvidarlo, no pude. Desde esa noche algo cambió. A veces, al patrullar por ciertas zonas, siento que algo me sigue. Un sonido que no proviene de ningún animal, ni humano, ni máquina. Un eco, un susurro, como si esa cosa quisiera encontrarme otra vez, o como si no me hubiera soltado nunca. Yo no creo en fantasmas, pero lo que vi, lo que viví, no entra en ninguna categoría. No quiero volver a patrullar de noche, no allí, no en esa zona. Y si un día vas por caminos donde la vegetación lo cubre todo, y ves luces de un vehículo en la distancia, no lo sigas. No importa si eres policía, militar o civil. Porque allá, donde el mapa se borra, donde el calor aprieta, aunque sea madrugada, hay algo que no debería existir, algo que espera. Y juro por lo que más quiero, que no lo inventé, que fue real, porque aún lo escucho en mis pesadillas, y aún veo, al cerrar los ojos, ese rostro de piedra, ese maldito penacho. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.